Bueno, en este punto entonces ya tenemos nuestra autenticación de usuario, ya podemos registrar usuarios. Ahora lo que yo pretendo es poder proteger las rutas. Tenemos la ruta de productos, por ejemplo, las rutas de productos, y también tenemos las rutas de categorías. La idea es que en este momento, tal cual están definidas, cualquiera puede registrar, puede eliminar, puede editar, puede hacer lo que quiera, y lo que nosotros pretendemos es proteger las rutas de la creación, de la eliminación y de la actualización de productos. Igualmente la categoría queremos proteger el eliminar, el actualizar y por supuesto el crear. No queremos que nadie que no tenga autenticación, que no ingrese a nuestra plataforma de forma a través del login, perdón, entonces no pueda hacer estas acciones. Entonces aquí se viene un concepto que ya lo hablamos en clase, ya lo habíamos, digamos, lo habíamos hablado desde un aspecto un poco menos claro, que eran los middlewares. Hablábamos de que cuando nosotros usábamos app use, le estábamos diciendo a Express que le íbamos a pasar un middleware, y ese middleware era una funcionalidad que nuestra aplicación Node Express no era capaz de hacer. Entonces aquí, por ejemplo, le estábamos pasando este express.json y eso le daba la capacidad a Node de leer objetos JSON, ¿sí? Pero pues funge como algo que está en la mitad entre esas dos capas, que son Node y Express, y ya el desarrollo de la funcionalidad de nuestra aplicación como tal con estas herramientas. En algún punto también usábamos eso para crear las rutas y asociar esa ruta con un archivo de rutas, pero no era tan claro el concepto, y ahora vamos a hacer un middleware desde ceros. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear un directorio al cual vamos a llamar middlewares, ¿sí? Y en ese directorio nosotros vamos a crear un archivo que lo vamos a usar para verificar la autenticación. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, authentication, puede ser .middleware .js, así lo podríamos llamar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo funciona ese middleware? Ese middleware pues básicamente es una función, ¿sí? Yo voy a crear una función ahí, la voy a llamar out a ver, déjenme pienso, podríamos llamarla, no me acuerdo cómo la llamamos en clase, out user, creo que fue que le pusimos out user. Listo, out user, y la voy a exportar acá. Entonces exports, perdón, module.exports, y le voy a dar aquí out user. Listo, ahí tengo esa funcionalidad. Por ahora voy a colocar aquí un mensajito que diga que este es el middleware de autenticación. Listo, y ese middleware, ¿dónde lo vamos a poner? Bueno, yo voy a poner mis rutas, a este lado. A ver, voy a cerrar esto, voy a cerrar el index, esto no lo voy a requerir ahorita, esto tampoco, el controlador tampoco. Voy a abrir entonces a este lado derecho, voy a abrir las rutas de producto, ¿sí? Entonces yo les había dicho a ustedes que el middleware es una pieza de código que está en la mitad de dos funcionalidades. En este caso, por ejemplo, la voy a aplicar aquí, ¿sí? Ahí no va a ir, pero la voy a aplicar en la ruta de obtener todos los productos para ejemplificar y construir el middleware, y luego lo voy a aplicar a las rutas que realmente deberían estar permisionadas para poder acceder a ellas o a las funcionalidades que estas tienen. Entonces les había dicho que el middleware estaba en la mitad de dos funcionalidades. Una es la ruta y en este caso la otra es el controlador. Entonces, ¿dónde voy a invocar a esa funcionalidad? La voy a poner aquí en la mitad y le voy a decir out, y se llama out user. Mírenla, ahí me la importó, y ahora que ya está importada, mírenla aquí, entonces ya la puedo utilizar acá,
Si se dan cuenta, entonces tengo la ruta, ya no tengo directamente el controlador, sino que en la mitad hay otra funcionalidad. Este se considera un middleware. Ahora vamos a guardarla. Voy a ejecutar nuevamente mi Thunder Client. Voy a obtener productos. Vamos a poner este aquí, ¿sí? Voy a obtener productos. Esta sería digamos la ruta para llegar aquí, y ya no va a obtener los productos directamente, es decir, ya no me va a mostrar todo esto directamente, sino que antes va a tratar de ejecutar lo que se encuentra en AuthUser. Y lo que tenemos en AuthUser es esta función AuthUser, ¿sí? Para digamos hacer la autenticación de usuario antes de que llegue aquí al controlador y nos permita obtener los productos. Entonces bueno, voy a hacer aquí esto, voy a decirle enviar. Y miren que él se quedó procesando. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque en el momento en el que yo ejecuto esta ruta llega hasta aquí, llega aquí al AuthUser, ¿sí? Y se bloquea. ¿Y se bloquea por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a este middleware en qué momento tiene que saltar a este controlador. Sin embargo, la funcionalidad que está aquí sí la hizo, sí la realizó. Les voy a mostrar qué fue lo que realizó. Imprimió en consola este mensaje. Vamos a verificar. Miren que aquí dice middleware de autenticación. Es decir, que sí llegó la ruta, sí hizo que llegara a ejecutarse el middleware AuthUser. Y ahora yo les estoy diciendo que para poder hacer que esta funcionalidad no se estanque aquí, necesito algo para poder hacer que salte acá. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es pasarle aquí algunos objetos. Porque resulta que cuando nosotros estamos usando el controlador y no existía el middleware, miren lo que teníamos dentro de cada una de las funciones. Teníamos un request y un response. Eso significa que en este punto de acá, nuestro middleware también debería ser capaz de obtener los datos del request y obtener los datos del request realizados a través de esta ruta, y también responder al usuario. En caso de que no pueda pasar al controlador, este sea capaz de responder al usuario. Entonces aquí le vamos a colocar request rest, pero el middleware como tal debe llevar otro parámetro que es next, ¿sí? Y es gracias a este tercer parámetro que nosotros le vamos a poder decir a nuestro middleware salte al controlador. Obviamente vamos a saltar solamente cuando cual sea la funcionalidad que haga esto sea válida y autorice a que podamos saltar a nuestro controlador. Por ahora, si ustedes se dan cuenta, muy a pesar de que yo le agregué esto, si yo lo guardo y vuelvo y lo pruebo, él se queda ahí procesando. Es decir, que se quedó acá, no ha salido de esta funcionalidad. Él llegó acá, pintó esto, mírenlo, ahí lo pintó nuevamente, ¿sí lo ven? Pero no se salió de acá, no salió de acá y saltó de aquí al controlador. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? A través del next. Nosotros dejamos que ocurran toda nuestra lógica de nuestro middleware y al final, en algún lugar, siempre que eso sea lo que queramos que ocurra, le decimos salte a la siguiente funcionalidad. Entonces lo que va a hacer este next es indicarle, una vez acabe acá, si lo que está acá se cumple, entonces salte aquí, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este middleware. Lo voy a guardar y lo voy a probar nuevamente. Miren, voy a ir acá y ahora ya no se va a estancar aquí procesando, sino que va a llegar acá, va a pintar los datos, en la terminal, va a pintar este mismo middleware de autenticación, pero ya no se va a quedar estancado acá, sino me va a mostrar la lista de los productos que están aquí en este controlador. Veamos, le digo enviar, efectivamente me respondió con los datos, pero si nosotros miramos acá, también el middleware pintó el mensaje. Miren, aquí podemos ver el mensaje que tiene nuestro middleware, mírenlo aquí, y posterior a eso podemos ver cómo imprimió todo el objeto que ya viene en nuestro controlador. Listo, una vez nosotros entendemos ese concepto, ¿sí? Ya podemos nosotros construir nuestro middleware.
Es súper importante que nosotros entendamos ese concepto. Si no lo entendemos, pues no va a tener sentido que nosotros intentemos crear ese middleware para poder hacer la autenticación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros aquí vamos a obtener, ¿sí? Vamos a obtener los datos de autenticación. Perdón, sí, los datos de autenticación, pero aquí no vamos a recibir lo que el login generalmente utiliza, lo que generalmente el login recibe, es decir, atentos. Voy a abrir acá el archivo de outControllers y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos lo vamos a loguear, nosotros recibimos unos datos de entrada. Esos datos de entrada realmente son el username y el password de un formulario. ¿Sí? Nosotros vamos y los consultamos en la base de datos y si existen, entonces validamos el password. Y al validar el password sabemos si el password que nos pasaron por el formulario hace match contra el password que tenemos en la base de datos, ¿sí? Y si ese password hace match, es decir, es correcto, nosotros generamos el token, ¿sí? Generamos esa autenticación, ese token y se lo devolvemos al usuario. Ese token lo vamos a guardar en el frontend y es ese token el que nos va a permitir autenticarnos en este middleware, porque él va a coger ese token, lo va a descifrar, va a sacar el correo del usuario, va a consultar nuevamente la base de datos y nos va a decir, oiga, ¿realmente este usuario existe? ¿Realmente está registrado? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una serie de pasos y los pasos son los siguientes para realizar este proceso de autenticación con el token. Entonces, número 1 es obtener el token del header y validar si el correo o el ID, porque eso depende mucho de cómo nosotros hagamos las cosas, existen, es decir, que está registrado en la base de datos. Listo, ese sería el primer paso que nosotros deberíamos realizar. El segundo paso, claro que es que aquí va un poco parecido a lo que escribí aquí, pero ya lo voy a arreglar. El primer paso es obtener el token del header. Ya, ese es el primer paso. El segundo paso es extraer el correo y verificar que el usuario está registrado. De hecho voy a quitar esto porque esto sería lo que estoy escribiendo y es posible que esto esté en otro paso diferente. Entonces, paso 1, obtener el token. Paso 2, extraer el correo y verificar que extraer el correo. Creo que eso es lo más importante ahí. Extraer el correo. Claro que antes de esto, antes de extraer el correo, tal vez tenga más sentido que yo verificar si el token es válido. ¿Sí? Eso es súper importante, ¿sí? Luego sí, en el tercer paso extraigo de ese token válido, extraigo el correo. Una vez extraigo el correo, puedo incluso verificar 4, verificar que el usuario está registrado y como quinto paso vamos entonces a pasar los datos del usuario, los datos que requerimos del usuario al controlador. Esos son los pasos básicos. Este paso es opcional.
si hacemos este paso sí o no, igual va a funcionar, pero es probable que nosotros querramos verificar que nuestro usuario está en la base de datos, porque puede ser que eventualmente alguien modifique nuestro token, pase la verificación de validez del token, se extraiga el correo, pero el correo no esté registrado en la base de datos. Entonces, si nosotros no verificamos esto, pues le vamos a pasar los datos de un usuario que no existe a nuestro controlador, y posiblemente, aunque no necesitemos esta capa de acá, si llegasen a hackear ese token y no verifiquemos este usuario, entonces ahí vamos a tener un problema. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, las tareas que tenemos que desarrollar para crear nuestro middleware, y la creación del middleware la vamos a dejar entonces para el siguiente video.